y bienvenidos a este programa traído a ustedes por Sierra Energy Solutions. Mi nombre es Teresa Chávez y el día de hoy me encuentro con mi gran amigo Juan Ruiz. Juan, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre los sistemas solares. Pero antes de hablar sobre ese tema, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu rol en esta compañía Sierra Energy Solutions. Pues claro que sí. De hecho, inicié en la empresa hace unos meses como el contador de la empresa. Me hice el CFO de la empresa y posteriormente me convertí en el presidente de la empresa. Como presidente, mi principal responsabilidad es asegurarme que la empresa sirva con sus funciones, con sus clientes, que el producto y la calidad del servicio sea el mejor. Y también es interesante que asegurarnos de que los clientes tengan una buena percepción de la empresa. Muchas felicidades. Qué orgullo latino de tener a más empresarios latinos como tú. Cada día van creciendo más. Muchas felicidades. Sí, es un honor, la verdad. No siempre se presenta la oportunidad en la vida de una persona. Como mexicano me siento muy orgulloso de ello. Creo que debería de haber más roles de esta naturaleza en todo el país para más mexicanos y para más latinos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, felicidades de nuevo. Gracias. Cuéntanos cómo es que te involucraste en lo de los sistemas solares. Pues inicialmente fui el mentor de uno de los dueños, a Chris Delgado, un buen amigo mío. Chris me invitó a poder participar con él dentro de la empresa y poco a poco me fui involucrando al punto que me llamó mucho la atención, no solamente el potencial de la empresa, pero también la tecnología que se involucra dentro de la empresa para darla al cliente típico de la empresa. Lamentablemente, no todos los clientes de la empresa eran latinos y es una cosa que a mí me preocupó. Entonces, hablando con quien después se convirtió en mi socio, hablamos acerca de cómo podíamos expandir esta empresa al punto que pudiéramos enfocarnos no solamente en los latinos como un mercado adicional, pero como un mercado principal. Y con ello, pues obviamente con mi experiencia, decidimos que yo me podía enfocar como empresa en ese mercado exclusivamente y traer todo lo que es la energía solar a la comunidad latina de una manera que sea más como en casa para ellos. Claro. Que no se sientan como que es una empresa que lateralmente los sirve, sino como que frontalmente los sirve. Exactamente, me encanta tu visión, especialmente porque siento que este tema de los sistemas solares en el mercado americano es muy popular. En el mercado latino no es tan popular, pero ya se empieza a escuchar más. Entonces me encanta que estemos aquí el día de hoy conversando sobre este tema. Hablemos un poquito más sobre qué es un sistema solar. Lo has dicho con mucho acierto. La comunidad latina casi siempre estamos rezagados, ¿verdad? Estamos atrasados con respecto a qué es lo que es vanguardia, qué es lo que es tecnología de punta. Y es una cosa que nosotros queremos cambiar. La razón por la que estos sistemas son tan populares en la comunidad angloamericana es porque por primera vez existe al alcance del bolsillo de una familia normal, no tienen que ser ricos, existe la posibilidad de instalar un sistema solar, un sistema que se pone en el techo de su hogar y que le va a producir electricidad a su hogar completamente gratis. No tiene que estarle dando mantenimiento, no tiene que estar poniendo ni gasolina, ni carbón, ni nada de ese tipo. El sistema genera electricidad automáticamente. Wow. Y otra de las razones por la que en este momento es tan popular es porque existen ahora una combinación de fuerzas muy grandes. Estamos hablando del gobierno federal, el gobierno estatal y la compañía de utilidades, que en el estado de Utah la mayoría estamos con Rocky Mountain Power. Y estos tres titanes se unieron para darnos un grupo de incentivos tan poderosos que ahora hace muy posible que la mayoría de las personas en Utah, independientemente de su estatus legal, independientemente de qué tanto dinero ganen, es muy posible que sí puedan calificar para un sistema solar en casa. Me encanta que digas eso, porque muchas veces creo que este tema no lo hablamos porque pensamos que es algo que para nosotros no está a nuestro alcance, claro, ¿verdad? Y algo que dijiste al inicio que me encantó fue que a veces se nos hace normal estar pagando un bill, ¿no? Es algo que ya crecimos, nuestros papás lo hacían, nuestros abuelitos lo hacían, entonces ¿por qué nosotros no vamos a pagar un bill? Pero es que en realidad no debe de ser así. Cuéntanos un poquito sobre
el dinero que una persona o una familia se puede ahorrar al instalar esos paneles solares en su hogar? En efecto, la mayor parte de las familias hemos estado acostumbrados a pagar una factura eléctrica por años. Desde que éramos pequeños, nuestros padres pagaron una factura eléctrica. Claro. Nosotros hemos pagado una factura eléctrica toda nuestra vida. Y también, desafortunadamente, es muy posible que nuestros hijos también paguen una factura eléctrica. Lamentablemente, la factura eléctrica está creciendo a un 4.25% anual en promedio. Wow. En comparación con la inflación en los Estados Unidos es de solo 3% en promedio. Cuando tu factura eléctrica crece más rápido que la inflación, quiere decir que eventualmente muchas familias no van a poder pagar una factura eléctrica. Exacto. ¿Y por qué es esto importante? Porque hace muchos años, cuando la electricidad empezó a funcionar, lo único que teníamos era un par de focos en casa. Teníamos casi nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 10, 15, 20 años? Todo es eléctrico. Las estufas, los refrigeradores, los hornos y todos los aparatos electrónicos y los electrodomésticos, las computadoras, los laptops, los aparatos de videojuegos, en fin. Estamos consumiendo electricidad como nunca en la historia de la humanidad. Y por supuesto que esto es muy interesante para las compañías de electricidad, porque aunque ellos están interesados en vendernos o darnos una factura eléctrica, ellos saben que tarde o temprano la infraestructura no va a poder resistir. Exacto. Porque es una de las preguntas que me hacen. ¿Por qué Rocky Mountain Power? ¿Por qué ellos estarían interesados en darnos, ¿verdad? Créditos, o por qué van a trabajar con nosotros? Es muy sencillo, porque Rocky Mountain Power sabe que la infraestructura que tenemos ahora no va a dar abasto en muy poco tiempo. No solamente por el crecimiento de población, pero también por el crecimiento de consumo eléctrico en cada uno de los hogares. Wow. Tarde o temprano tenemos que tener algunos de nosotros paneles solares. Y eso es precisamente lo que estamos hablando aquí. Bueno, aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Por qué Sierra Energy Solutions? Bueno, Sierra Energy Solutions es una empresa local, familiar. La mayor parte de nosotros nos conocemos, somos amigos, algunos son familiares de nosotros, entre nosotros, muchos somos hermanos, primos, etcétera, como un típico negocio latino. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que Sierra Energy Solutions está configurada desde el inicio para ser una empresa que provee no solamente los mejores servicios, pero también el mejor equipo. Nosotros usamos equipo que no baja de 25 años de garantía. Wow. Eso es algo muy importante porque... 25 años de garantía. ¿Qué existe con 25 años? Ni siquiera Exacto. Los autos que pagamos tanto dinero tienen una garantía de 25 años. Nuestro equipo todo completo tiene una garantía de 25 años. Aparte, también entrenamos a todo nuestro personal. Todos son calificados. El entrenamiento es amplio. Nos aseguramos de que sean expertos en su campo. Aparte, todos nosotros que trabajamos en Sierra Energy Solutions, aparte que lo hacemos con mucho gusto, todos hablamos español como nuestro primer idioma. ¿Por qué es importante para la audiencia? Y es porque, como dije al principio, no es lo mismo acercarnos a una empresa que me va a servir porque le interesan nuestros dólares, y es muy diferente trabajar con una empresa que le intereso yo. Que te brindan servicio en tu lenguaje. Así es. Que te entienden. Entienden la cultura y entienden el lenguaje. Así que todas estas cosas, de nuevo, es la calidad del servicio, del equipo, la garantía, el nivel de experiencia que tenemos como empresa y el que nosotros les podemos atender en su idioma. Y por si todo eso fuera poco, es que nuestros precios son bastante competitivos. Wow. Nuestros precios no van a ser los más baratos porque no puede existir calidad, buen servicio, barato. Bonito, ¿cómo dices así? No se puede, bueno, bonito y barato. Claro, no se puede. Pero lo que sí se puede es muy bueno, muy buena calidad, muy buen servicio a un precio muy accesible. Bueno, hablamos un poquito sobre lo mucho que una familia, un hogar se puede ahorrar al instalar estos paneles solares en su hogar. Pero hablemos un poquito sobre el valor de tu casa y cómo esto afecta el valor de tu casa, porque creo que hay muchas preguntas y mucha confusión alrededor de esa pregunta. Buenísima pregunta. Existen muchos modelos para evaluar propiedades y por supuesto que uno de los más populares son aquellos donde
se basan en cuánto cuestan los pies cuadrados en una residencia específica, ¿verdad? O en una zona residencial. La mayor parte de las casas son valuadas basado en cómo se han vendido las propiedades alrededor de la propiedad en cuestión. Sin embargo, las casas pueden recibir ofertas más altas si el valor percibido por la persona que quiere comprarla es más alto también. Entonces, por pura lógica, si nosotros estamos ofreciendo dinero en 2 residencias que en pies cuadrados son lo mismo, si tienen aproximadamente las mismas amenidades, pero en una no voy a tener que pagar una factura de luz, ¿verdad? Nunca. Entonces, esa casa me va a permitir a mí ahorrarme, ¿qué? $200, $300 al mes, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto, eso es un ahorro por el resto de mi vida, si Claro. una casa ya tiene paneles solares. Entonces, no es, por pura lógica nos podemos, obviamente, intuir que una casa definitivamente se va a evaluar, va a tener una mayor atracción para el público, para las personas que lo quieran comprar. Y aparte también de que los paneles solares eventualmente van a ser un requerimiento. Ya existen algunos estados en la Unión Americana donde las nuevas casas requieren tener ya paquetes energéticos, porque bueno, lo estamos viendo todo alrededor. Se está convirtiendo en el nuevo normal. Sí, esa es la nueva normal, porque tenemos el calentamiento global, tenemos los problemas de escasez energética, los problemas de que la infraestructura de muchos de estos sistemas eléctricos vigentes están muy prontos a caducar. Y bueno, obviamente que cuando una empresa de utilidades empieza a ver que su equipo empieza a llegar a la vejez, ¿verdad? Y que tiene que reemplazarlo, y que el reemplazo de un sistema, así estamos hablando de billones de dólares. Claro. Entonces, posteriormente va a ser requerido que las casas tengan algún tipo de suficiencia eléctrica autónoma. Muy bien. Para las personas que están viendo este programa y que tal vez aún no entienden mucho sobre los sistemas solares y cómo funcionan, tal vez estén preguntando, ok, los sistemas solares, los paneles solares funcionan a través de la energía del sol. ¿Qué pasa en las noches cuando no hay sol? Excelente pregunta, y esa es la razón por la que entender cómo funciona la asociación que hace un dueño de una casa con su compañía de utilidades es importante entender. ¿Por qué? Porque todos los paneles solares solamente producen electricidad durante el día. Mientras haya sol, usted va a tener energía eléctrica en su casa. Sin embargo, en la noche o cuando está muy nublado, no va a ser así. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que tener o una batería o tiene que tener un acuerdo con su compañía eléctrica. Porque la compañía eléctrica tiene mayor demanda durante el día mientras usted está produciendo electricidad, porque esa demanda viene de las fábricas, de las compañías que sí están abiertas. Mientras que usted tiene más demanda en la tarde y en la noche, que es cuando la mayoría estamos en casa, ¿verdad? Entonces, hay un acuerdo donde Rocky Mountain Power, que en este caso es la agencia de utilidades, ella le va a instalar a usted un medidor eléctrico como los que todos tenemos, pero este es diferente porque este es un medidor eléctrico que gira para ambos lados. Entonces, si su medidor eléctrico está girando, usted va a ver que está girando en una sola dirección. En un medidor eléctrico bidireccional, cuando usted esté produciendo electricidad y que no la esté consumiendo, su compañía de utilidades va a comprar esa energía eléctrica de su sistema y le va a generar créditos que después le va a vender de regreso en la noche cuando usted no los tenga. ¿Qué quiere decir eso? Que al final de un periodo de un año, la energía que usted produzca además se la va a compensar Rocky Mountain Power y va a eliminar por completo su factura eléctrica. Así es como funciona. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encanta escuchar que las compañías de luz estén trabajando con ustedes, pero me gustaría saber un poquito más sobre el gobierno. ¿Cuál es el involucramiento del gobierno con Sierra Energy Solutions? Pues la forma en cómo lo hacen es que el gobierno federal y el gobierno estatal saben que es importante que ellos se involucren, como tú acabas de decir, se involucren con las comunidades para incentivarlos, hacerlos que a ellos les interese las energías alternas. Claro. Porque todos sabemos que le tenemos miedo al cambio, ¿verdad? Lo nuevo, que nos espanta, nos da miedo. Y ese temor realmente es real, porque
estamos hablando de un gasto significativo, estamos hablando de un cambio, estamos hablando de tecnología nueva que nunca nadie ha probado. En la mayoría de los casos su vecino no tiene paneles solares, el otro vecino tampoco, y a veces nos causa ese miedo. Entonces, para crear un poquito más de demanda, para crear un poquito más de interés, el gobierno federal y el gobierno estatal dijeron, bueno, ¿qué les parece si nosotros pagamos por una parte del sistema? Entonces, durante la administración del presidente Obama, pasó una acta energética que creó una serie de incentivos durante los años para hacer que las personas que estén interesadas en sus paneles solares los puedan instalar y puedan recibir por parte del gobierno una porción de lo que se gastaron en esos paneles solares. ¡Wow! O sea, lo que tú estás diciendo es que el gobierno, como incentivo, está ofreciendo pagar parte de la instalación de estos sistemas solares. Así es. Y eso es algo muy interesante porque nunca ha pasado eso en la historia de los Estados Unidos. Nunca el gobierno federal ha dicho, invierte en tu casa y yo pongo también, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que están haciendo. Entonces, la forma en cómo funciona es así. Todo lo que usted gaste con respecto a los paneles solares, quizá un techo nuevo, quizá una infraestructura para poder poner los paneles solares, quizá un nuevo aire acondicionado para minimizar el impacto o el gasto electrónico, el consumo eléctrico dentro de su hogar. Todo eso puede ser puesto en un solo préstamo. Y el gasto total, si digamos usted se va a gastar, no sé, 15, 20, 30 mil dólares, el gobierno del estado le va a dar a usted un total de $1,600 hacia estos. ¡Wow! Y el gobierno federal le va a dar hasta el 26% de lo que usted haya gastado. Increíble. Y la forma en cómo lo hace en créditos. Créditos del gobierno federal o créditos fiscales que no es otra cosa más que dinero que usted le iba a pagar al gobierno y todos pagamos impuestos, pero ahora ellos se lo van a devolver a usted diciendo, ya lo invertiste en tu casa, muchas gracias, quédatelo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encanta escuchar eso, que tengamos al gobierno ofreciendo este tipo de incentivos para algo tan importante, tan de gran valor para nuestro propio hogar, para nuestro bolsillo, ¿verdad? Así es. Bueno, cuéntanos un poquito, hablemos sobre cómo a las personas que están viendo este programa y que digan, bueno, yo quiero un sistema solar en mi casa. ¿Cuáles son las cosas que una persona debe de tomar en cuenta al querer instalar un sistema solar en su casa? Pues me encantaría poder decir que todos califican, ¿verdad? Me encantaría poder decirle todos, llámenos y cada uno de ustedes va a poder tener un sistema solar en su casa, pero lamentablemente la respuesta es que muchos no califican. Claro. Algunas de las razones por las que no van a calificar es porque su casa quizá no tenga la orientación correcta, quizá su techo no tenga la inclinación correcta. Para que los paneles produzcan la mayor cantidad de electricidad, tienen que estar en el estado de Utah, tienen que estar orientados hacia el sur y tienen que tener una inclinación suficiente para recibir el sol lo más directo posible. Okay. Tampoco no pueden existir árboles que estén bloqueando, que sombreen el techo de la casa. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que existen techos que son muy irregulares. Entonces, necesitamos un área que sea suficientemente amplia para que pueda tener cabida todos los paneles que necesitamos instalar. Okay. Esas son las restricciones que tenemos con respecto a la parte física del techo. Juan Manuel, cuéntame, ¿este es un servicio que tú y tu equipo proveen? Al ir a la casa de una persona y poder hacer una inspección y poder decirle tú sí calificas o tu hogar sí califica. Efectivamente, de hecho, más adelante voy a platicarte un poquito de qué es lo que hace que Sierra Energy Solutions sea una compañía diferente a las demás con respecto a cómo nosotros nos acercamos al problema de producción solar. Muy bien. Pero me regreso un poquito claro. al hecho de que no todos califican porque existen otras restricciones. Esta segunda restricción de la que te voy a hablar tiene que ver con los HOA, los Homeowners Associations. Okay. En Utah son bastante populares, es una manera de mantener el precio de las casas arriba, ¿verdad? Cuando usted vive en una residencia que está sujeta al HOA, que quiere decir ese pago mensual que usted hace a una asociación de colonos, muchas veces estas asociaciones van a tener restricciones, no le van a permitir poner los paneles solares. Esa es otra restricción.
La siguiente restricción también tiene que ver con que usted tiene que ser dueño de la casa y también tiene que estar en el título de la casa. Esa es otra restricción. Y la última restricción tiene que ver con que si usted no tiene los fondos para pagar en efectivo por el sistema, debe de tener un crédito de por lo menos 600 o 650 mínimo para poder calificar para uno de nuestros sistemas de financiamiento. En pantalla verán el número de teléfono para esta compañía Sierra Energy Solutions para que ustedes llamen y hablen con un técnico directamente y puedan recibir respuestas a todas sus preguntas. Los invito a que contacten el número que sale en pantalla para poder recibir respuestas a sus preguntas. Bueno, Juan Manuel, hablemos un poquito sobre Sierra Energy Solutions y cómo es que esta compañía hace las cosas distintas de cualquier otra compañía que tal vez se le parezca. Pues tenemos mucha competencia, por supuesto, hay más de una compañía solar, hay muchas muy grandes, pero lo que nos hace diferentes es la forma en cómo nosotros creamos un presupuesto para nuestros clientes. Y es esto: la mayor parte de las compañías solares se acercan a un hogar, checan cuál es su consumo eléctrico a través del análisis de su factura eléctrica y lo que hacen es que diseñan un programa o un sistema solar que vaya de acuerdo a ese consumo. Pero no se dan cuenta que cuando este hogar tiene un consumo que es excesivo por causa de problemas de energía, entonces no se dan cuenta que están creando un sistema solar demasiado caro para el hogar. La forma en como nosotros hacemos es que nosotros vamos al hogar y hacemos una auditoría energética. ¿Y qué checamos? Checamos todas las áreas en las que su hogar pueda tener algún tipo de fuga energética. ¿A qué me refiero? Si sus ventanas tienen un solo panel y no son de doble panel, si usted tiene un aire acondicionado demasiado viejo, si tiene un furnace o el calentón, como le decimos, ¿verdad? Una calefacción demasiado viejo, si usted tiene también muy poca insulación, si todas las lámparas de sus focos son incandescentes en vez de ser LED, etcétera, usted está consumiendo más electricidad de la que necesita. Algunos de estos cambios pueden ser caros, pero con nuestro programa pueden financiar todo eso y lo que se iban a gastar en un sistema muy grande de demasiado tamaño para su casa, ahora se ahorran el tamaño de su sistema solar y lo que se ahorra lo pueden gastar en mejorar el hogar, ¿verdad? En mejorar sus ventanas, en mejorar su sistema de iluminado, etc. En otras palabras, lo que nosotros hacemos diferente es que nosotros primero reducimos su consumo para poderle poner un sistema solar de ese tamaño. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que pasa es que cuando usted tiene un sistema que es demasiado grande, usted al principio no lo nota, pero eventualmente ese aire acondicionado viejito se va a descomponer. Claro. Eventualmente usted va a querer cambiar las luces a LED, porque ya no van a existir luces incandescentes. Entonces, de repente usted va a empezar a sobreproducir electricidad. Y el problema es que la compañía eléctrica solamente le va a permitir usar sus créditos eléctricos del 1 de abril al 30 de marzo del siguiente año. Si esos créditos no son utilizados, usted los pierde. O sea, totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Entonces usted nunca debe tener un sistema solar que sea más grande que lo que usted consume. Por eso es inteligente primero reducir el consumo para poner un sistema solar a ese consumo. Y lo que se ahorra simplemente inviértalo en hacer su casa que sea más amigable al ambiente, ¿verdad? Y que sea más cómoda también. Ahora, ¿por qué esto es importante? No solamente le va a ayudar a ahorrarse dinero en la energía eléctrica y le va a ahorrar automáticamente dinero en su sistema eléctrico, pero el hacer su casa que sea más amigable al ambiente y el hacerlo más inteligente como hogar, lo que va a pasar es que también le va a ayudar con su factura de gas. Wow. Y eso es algo muy importante porque no solamente le reducimos su sistema solar, le reducimos su gasto eléctrico, pero también su factura del gas, ¿verdad? Increíble. Para todas las personas que están viendo este programa desde su hogar, los invito a que contacten el número en pantalla donde podrán hablar directamente con un técnico de Sierra Energy Solutions. Ellos están dispuestos para contestar todas sus preguntas. Así es. Y de eso te iba a hablar también. Nosotros enviamos a un técnico a la casa de nuestro cliente sin ninguna presión, sin ninguna obligación. Nosotros
analizamos el estatus de su eficiencia energética de todo el hogar de principio al fin. Nuestro técnico se tarda 1 hora midiendo la insulación, los techos, las ventanas, la temperatura dentro del hogar, toma fotografías de los paneles eléctricos, del aire acondicionado, en fin, de todas estas cosas que podrían en un momento dado estar causando un exceso de uso. Y lo que él hace es crear toda una auditoría energética y la entregamos totalmente gratis a la familia. Wow. Junto con lo que le costaría un sistema solar si no hicieran la reducción. O sea que la consulta es totalmente gratis. Totalmente gratis. Y para hacer esa consulta pueden llamar al número en pantalla. Así es, nos llaman al número en pantalla, nosotros ponemos una cita y mandamos a un consultor energético a su hogar totalmente gratis. Muy bien, perfecto. Más o menos, ¿cuánto dura la instalación de un sistema solar? Muy buena pregunta. La mayoría de las personas estamos acostumbradas a que si compramos algo lo tenemos al siguiente día. Bueno, no es así con los paneles solares. Porque nosotros, como es una adición al hogar, necesitamos asegurarnos que esos paneles solares van a poder ser puestos en el techo y que sí van a poder resistir, que el techo va a poder resistir el peso de esos paneles solares. Entonces nosotros hacemos las cosas como deben de hacerse. 1, enviamos a una compañía de ingenieros que van a checar los trusses, ¿verdad? Los soportes del techo para asegurarse que pueden resistir el peso. También vamos a mandar a un ingeniero, a un arquitecto que va a diseñar la parte de la distribución de los paneles en la casa y sometemos estos datos a la ciudad, quien a partir de aproximadamente 2 o 3 semanas después de que nosotros sometimos el pedido de un permiso, nos autorizan poder hacer la instalación, dependiendo de cuál es la jurisdicción donde estamos, si es Provo, Salt Lake, Logan, etc. Es posible que en algunos casos se pueda tardar hasta 1 mes o 2 para que nos aprueben la instalación. Pero una vez que nos aprueban, en un día están todos los paneles. ¡Wow! So, todo se hace muy delicadamente, es todo un proceso que está muy bien pensado. Está muy bien pensado, muy bien planeado para asegurarnos de que el cliente al final recibe lo que necesita recibir. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Juan Manuel por toda esta información que brindas a nuestra comunidad latina. Estamos acercándonos al final de este programa traído a ustedes por Sierra Energy Solutions. Y antes de cerrar este programa me gustaría preguntarte si hay algún mensaje que te gustaría darle a la comunidad latina que te está viendo en estos minutos. Por supuesto que sí. Quiero decirle que usted no tiene que esperarse para tener la mejor tecnología. No tiene que esperarse más para modernizar su hogar. Usted merece todos estos servicios, merece lo mejor de lo mejor y nosotros con mucho gusto se lo queremos dar. Llámenos, no lo duden. Bueno amigos, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Recuerden contactar al número en pantalla para cualquier pregunta y nos vemos el próximo fin de semana.